No me gusta hablar de esto. La mayoría de la gente no lo entendería y, para ser honesto, preferiría no recordarlo. Pero supongo que escribirlo me puede ayudar a sacar esta maldita imagen de la cabeza. Me llamo Martín, tengo 36 años y llevo casi una década dedicándome a la limpieza industrial. Lo que viví una noche en los límites de Texcoco, entre la maleza y los terrenos polvorientos, no lo quiero volver a repetir. Y si estás leyendo esto, ojalá nunca te metas en algo parecido. Todo empezó con una llamada. Eran cerca de las 8 de la noche de un miércoles cualquiera cuando mi celular vibró. Era un número desconocido. Casi no contesto esas llamadas, pero esa semana andaba corto de chamba. Al contestar, una voz masculina, muy tranquila, me preguntó si estaba disponible para un servicio urgente de desinfección. El pago era en efectivo y generoso. Me dio detalles vagos. Una bodega en las afueras, cerca de la carretera vieja a Chiconcuac, detrás de una antigua empacadora. Acepté. Por necesidad, más que por gusto. Me dieron instrucciones precisas para llegar. Sigue el camino de terracería hasta el portón verde, sin letreros, junto a una parada de camiones abandonada. Ya desde ahí, algo me olía raro, literalmente. El viento arrastraba un olor a químicos y humedad podrida. Pero no era nada que no hubiera olido antes. Hay lugares donde la suciedad es otra forma de vida. Al llegar, un tipo alto, flaco, con camisa blanca manchada y botas de trabajo, me abrió. No se presentó, solo me preguntó, ¿trajiste tu equipo? Asentí, mostrándole mi mochila con mascarilla, guantes, trapos, atomizadores y soluciones desinfectantes. Me miró de arriba abajo, como evaluando si podía confiar en mí. Luego abrió el portón sin decir más. Dentro, la bodega estaba en penumbra. Un par de lámparas fluorescentes colgaban del techo, titilando como si estuvieran a punto de apagarse. El suelo estaba cubierto con tierra seca, manchas oscuras y charcos aislados de agua sucia. No era un lugar industrial típico. Las paredes, de concreto agrietado, tenían ganchos oxidados en las esquinas. Y había más. Camillas metálicas, como de hospital, alineadas contra la pared derecha. Al menos 5. Encima de ellas, tubos de drenaje enrollados y bolsas negras. Algunas goteaban, otras se movían con el viento. Al menos eso quise creer. El tipo me dio un cubrebocas adicional. Ponlo encima del tuyo, aquí los olores son cabrones. Me adentré, con la mascarilla presionando mi cara. Pero aún así, el hedor era insoportable. Era sangre. Sangre seca mezclada con desinfectante barato. Un olor que se pega en la garganta y se queda ahí, como si uno lo tragara. Empecé a trabajar en silencio. Solo quería terminar e irme. Pero en el fondo de la bodega encontré algo que me detuvo. Un montón de ropa, doblada de forma extraña. Pantalones de mezclilla, camisetas deportivas, hasta ropa interior. Todo con manchas oscuras. Algunas prendas todavía estaban húmedas. Y a un lado, una caja con documentos triturados y teléfonos celulares sin batería. Sentí un nudo en el estómago. Volteé a ver al tipo. Seguía ahí, de brazos cruzados, observando sin decir palabra. ¿Todo bien?, le pregunté, fingiendo indiferencia. No respondió. Caminó hasta mí, sacó un fajo de billetes de su bolsillo y me lo ofreció. Era una cantidad grosera de dinero. Lo miré sin tocarlo. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya sabía. Esto no es un hospital, ni un matadero. Es un lugar para desaparecer cosas. Tú no viste nada, tú no limpiaste nada, dijo sin rodeos, con una voz más seca que antes. Tragué saliva. No sabía si correr, gritar o aceptar el dinero y hacerme el tonto. Pero no soy tonto, no del todo. ¿Y si digo que no? El tipo sonrió, y esa sonrisa me dio más miedo que todo lo que había visto. Tú no quieres saber lo que pasa cuando alguien habla. No eres el primero que viene, pero sí puedes ser el último si te da por chismoso. Me quedé helado. No sabía si tenía un arma, pero no necesitaba mostrarla. Esa amenaza bastaba. Terminé de limpiar. Ni siquiera pregunté qué había pasado ahí. Ya no quería saber. Recogí mi equipo, tomé el dinero y salí sin mirar atrás. Esa noche no dormí, y la siguiente tampoco. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas camillas, esa ropa manchada, esos tubos que parecían diseñados para drenar más que agua. Empecé a revisar las noticias locales, esperando encontrar algo. Desaparecidos, redadas, cualquier cosa, pero nada. Silencio total, como si esa bodega no existiera, como si todo hubiera sido un mal sueño.
No he vuelto a trabajar de noche desde entonces. Cada vez que veo una bodega solitaria o un terreno baldío, doy la vuelta. Ya no acepto trabajo sin saber exactamente a dónde voy. ¿Y el dinero? Lo guardé. No lo he tocado. Lo tengo escondido en una caja, debajo de las losetas del baño. A veces me siento a mirarla, sin saber si es una recompensa o una condena. Porque ese dinero, aunque nadie lo sepa, huele a sangre. Y el silencio que me compraron, ese sí me está saliendo caro. Trabajo en un call center que opera en un edificio antiguo cerca del centro de Texcoco. Es de esos lugares con techos bajos, paredes desgastadas y un aroma permanente a café quemado y aire reciclado. Llevo más de un año ahí. Atendemos llamadas para una empresa de telecomunicaciones que insiste en que el cliente siempre tiene la razón, aunque muchas veces eso signifique aguantar insultos durante 8 horas seguidas por un sueldo miserable. Ese día había sido especialmente largo. No sé si fue la fila interminable de llamadas o la voz chillona de mi supervisora, pero salí del trabajo con la cabeza hecha un nudo. Ya eran más de las 11 cuando me despedí de mis compañeras. Me ofrecieron un aventón, pero yo quería caminar. Me gusta irme sola cuando el turno acaba tarde. Siento que me ayuda a despejarme. No hay tráfico, no hay ruido, solo el sonido de mis pasos y el eco de mis propios pensamientos. Mi ruta habitual pasa por una calle que durante el día es transitada, pero de noche parece otra cosa. Es una calle angosta que bordea un lote baldío y unas casas medio abandonadas, sin lámparas de alumbrado público. Apenas la luz pálida de algunas ventanas o los faros lejanos de los coches. Esa noche, al dar la vuelta en esa calle, sentí algo raro. No lo vi, lo sentí. Algo en el ambiente había cambiado. No sabía exactamente qué era, hasta que escuché el motor. Volteé discretamente. Un coche negro, un sedán sin placas visibles, venía a unos metros detrás de mí. No rápido, pero tampoco tan lento como para ignorarlo. Pensé que quizás solo era coincidencia. Seguí caminando, fingiendo normalidad, pero doblé por otra calle, una más estrecha, a la que nunca entraba. El coche giró también. Ahí sí me entró un cosquilleo, no de esos miedos irracionales. Era otra cosa, algo más profundo, más lógico. Aceleré el paso. El coche hizo lo mismo. No había nadie más en la calle, ni un perro, ni una moto, ni siquiera una ventana encendida. Volteé de nuevo. No podía ver al conductor por el polarizado oscuro, pero el coche seguía allí. Quise gritar, correr, hacer algo, pero mis piernas no obedecían. Apenas podía caminar más rápido. A unas cuadras, justo antes de llegar al puente que cruza el Canal Viejo, vi una patrulla estacionada. No lo pensé. Crucé la calle y me acerqué directamente al oficial que estaba recargado sobre la puerta, con los brazos cruzados y una mirada cansada. «Oficial, por favor», le dije. «Ese coche me viene siguiendo desde hace varias cuadras». Él no se movió, solo miró al vehículo, que había frenado unos metros atrás, en silencio, con las luces apagadas. «¿Cuál coche?», preguntó, sin emoción. «El negro, ahí, ese de atrás. Me viene siguiendo, desde que salí del call center», insistí. El oficial soltó un suspiro largo. Se quitó lentamente los lentes oscuros, a pesar de que ya era de noche. «Mira», dijo, con voz grave, «ese auto es de los que no se molestan». Sentí que se me secaba la boca. «¿Cómo que no se molestan?». «Hazme caso», dijo, esta vez con un tono más bajo. «Camina hasta tu casa. No voltees, no corras, no respondas si te hablan. Y sobre todo, no intentes ser lista. Y usted no va a hacer nada». Él no respondió. Volteó hacia otro lado, como si ya no estuviera ahí, como si yo fuera parte de la noche que debía ignorarse. Volteé, y el coche ya estaba más cerca. No sé cómo, no escuché cuando se acercó. Estaba a mitad de la calle, apagado, inmóvil, pero lo sentía ahí, como una presencia viva. Decidí hacerle caso al oficial. Me alejé caminando, con el corazón en la garganta, sintiendo cada paso como un tambor en el silencio. Atravesé el puente. Crucé la avenida vacía, giré por la calle de mi colonia, donde las casas ya no son tan viejas, donde por lo menos hay un par de luces encendidas. El coche seguía detrás. No me atreví a correr, pero mis piernas ya iban al límite de su resistencia. En la esquina de mi calle hay una tienda de abarrotes que aún abre hasta tarde. Al llegar, fingí buscar algo entre los anaqueles, esperando que el coche se largara. No lo hizo. Se estacionó enfrente, el motor apagado, las luces siempre apagadas. Me acerqué al mostrador
mostrador, fingiendo normalidad. Buenas noches, le dije al señor de la tienda. ¿Puedo usar su baño? Me miró raro, pero asintió. Entré y cerré con seguro. Saqué mi celular. Sin pensar, marqué al número de mi hermana. ¿Dónde estás?, le pregunté, tratando de que no se me quebrara la voz. En la casa. ¿Qué pasa? Sal, por favor. Trae el coche. Estoy en la tienda de don Genaro. Por favor, ya. Rápido. Tardó menos de 5 minutos, pero cada segundo fue eterno. Cuando escuché el claxon, salí del baño. Compré una botella de agua solo para disimular. El coche negro seguía allí, inmóvil. Corrí al auto de mi hermana. Ella no preguntó nada, solo me vio la cara y supo que algo andaba mal. Arrancó sin mirar atrás. Desde ese día, no volví a caminar por esa calle, ni sola ni acompañada, ni de día ni de noche. Y aunque pasaron semanas, nunca olvidé esa mirada del oficial, esa resignación, esa advertencia que no parecía amenaza, pero lo era. En Texcoco hay lugares donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, es un pacto silencioso, un aviso para los que aún creen que pueden ir por la vida sin ver a quién pisan los talones. Me llamo Martín. Llevo manejando combis desde hace más de 10 años. Comencé cubriendo rutas cortas en Nezahualcóyotl, pero con el tiempo me pasé a la línea Texcoco-Pantitlán, porque el flujo de pasaje era constante y las propinas, si uno era amable, no estaban mal. Todos los días, sin falta, arrancaba la jornada antes del amanecer, justo cuando las calles aún huelen a tortilla fría y el vapor de los tamales apenas empieza a levantar en los puestos. Pero desde hace poco más de 3 meses, mi rutina cambió. Todo empezó una madrugada cualquiera. Eran como las 4:30, y yo ya estaba cerca del paradero de Texcoco. Me gustaba llegar temprano para agarrar los primeros pasajeros que salían hacia la Ciudad de México. El frío se colaba por la rendija de la ventanilla, y la calle apenas se empezaba a iluminar con la luz de los negocios que abrían. Me estacioné en la esquina habitual y comencé a hacer la fila para el abordaje. Entonces los vi por primera vez. 3 hombres, parados juntos en una esquina donde nunca había visto a nadie tan temprano. No eran chavos buscando ir a chambear ni señores con lonchera. Llevaban chamarras negras, pantalones oscuros, y uno de ellos cargaba una mochila inflada. Se acercaron directo a mí. El que venía en medio tenía la voz más calmada. «Nos subes primero», dijo, «sin cobrar, y te quedas callado». Pensé que era una broma o un asalto, así que le respondí nervioso que si querían dinero, mejor me dejaran ir. El tipo me mostró su celular. En la pantalla, una foto. Era mi hija María, saliendo de la secundaria. Reconocí su mochila rosada, sus tenis blancos. Sentí un hueco en el estómago. Cada madrugada, a esta hora, no subes. Si fallas, le pasa algo. Si hablas, también. No tuve opción. Esa primera vez se sentaron atrás, en silencio, sin molestar a los demás pasajeros que fui subiendo después. Me daban una ruta específica, sin paradas innecesarias, sin desviaciones. Siempre bajaban en un punto de Iztacalco, cerca de la estación Coyuya. Uno de ellos siempre decía, «Gracias, chofer», como si fuera un pasajero más. Al principio pensé que solo usaban la combi como transporte, como si quisieran pasar desapercibidos, pero poco a poco empecé a notar cosas. Los días siguientes, al llegar al punto acordado, ya me estaban esperando. Jamás me decían su nombre, jamás me hablaban de otra cosa que no fuera el trayecto. Siempre iban armados. El de la mochila la dejaba entre sus piernas, pero una vez se le abrió tantito la cremallera y vi un cachito de lo que parecía una pistola plateada. Me hice pendejo. Después de la segunda semana, me di cuenta que en varias ocasiones uno de ellos se bajaba 1 o 2 cuadras antes que los otros. No lo hacía en un paradero ni en una calle transitada. Siempre eran callejones o esquinas solitarias. Y cada vez que lo hacía, al siguiente día, los periódicos traían alguna nota sobre un hecho violento en esa zona. Balaceras, muertos en la madrugada, un taller mecánico incendiado. Y yo, sin querer, había sido el transporte de esos cabrones. Dormía mal. Soñaba con mi hija caminando sola, con pasos detrás de ella. Empecé a revisar su celular cuando dormía, por si alguien la contactaba. Cambié sus rutas a la escuela y le pedí a mi esposa que la acompañara siempre. Pero no dije nada, ni a ellos, ni a nadie.
Una madrugada, después de casi 2 meses con esa rutina, uno de los sujetos no llegó. Subieron solo 2. Me sentí aliviado. Pensé que tal vez lo habían detenido o simplemente ya no era necesario. Pero al llegar a Coyuya, en vez de bajarse, uno de ellos se me acercó hasta el asiento del copiloto. El que no vino, lo levantaron. Era chismoso, dijo con voz plana. Si tú haces lo mismo, te pasa igual. Ese día manejé de regreso con las manos temblando. Cada retén, cada patrulla que veía, me parecía una trampa. No sabía qué hacer. Pensé en irme del país, pedir asilo, huir con mi familia. Pero, ¿cómo explicas algo así? ¿Cómo convences a una autoridad de que estás siendo obligado sin decir palabra? Una semana después, uno de ellos me entregó un sobre amarillo. No dijo nada. Cuando llegué a casa, lo abrí en el baño, con la puerta cerrada. Era dinero, mucho, más de lo que ganaba en 2 semanas, y una nota. Eres confiable, sigue así. Eso fue lo peor. Ya no solo me tenían amenazado, ahora me estaban pagando, me estaban convirtiendo en cómplice. Durante esos días empecé a notar cosas en los pasajeros. Una señora me preguntó si podía cambiar la ruta porque ya no se sentía segura. Otro señor comentó que últimamente había muchas patrullas en la zona, que algo raro estaba pasando. Empecé a tener menos pasaje, como si la combi se hubiera vuelto invisible o maldita. Un martes, mientras esperábamos en un semáforo cerca de Zaragoza, uno de ellos me pidió que bajara a todos. Eran las 5:30, y ya llevaba como 7 personas. Les pedí que se bajaran porque había un control del gobierno. Les mentí con nerviosismo. Los pasajeros protestaron, pero uno de los sujetos se bajó y se acercó a una joven. Le dijo algo al oído. Ella se fue pálida, casi llorando. Cuando quedamos solos, me dieron otra dirección. Esta vez no era Coyuya, era una calle sin nombre, entre naves industriales. Uno de ellos bajó con la mochila. Escuché el golpe seco de una puerta metálica y luego nada. Esperé con el motor encendido. Volvió a los 5 minutos, solo. No me atreví a preguntar. La gota que derramó el vaso llegó hace 2 semanas. Me dieron otra mochila. Me dijeron que la llevara yo, que solo la entregara a un tipo en el metro agrícola oriental. Ni la mires, dijeron. Me la puse sobre las piernas. Pesaba. En una esquina sentí algo duro, metálico. Quise llorar. Entregué la mochila, como me dijeron, a un hombre calvo con chamarra de mezclilla. No me miró a los ojos. Cuando volví a la base, ya estaba decidido. No podía más. Esa noche, fui al Ministerio Público de Texcoco, con nombre falso. Conté una parte, inventé otra. No mencioné lo de mi hija. Solo dije que me estaban obligando a transportar cosas, que temía por mi vida. Dejé un reporte. No esperé nada. Pero algo cambió. A la semana siguiente, no aparecieron. Volví a hacer mi ruta normal, con gente común, estudiantes, obreros. Pensé que ya me había librado. Incluso comencé a sentir que había exagerado, que quizás solo era paranoia. Hasta que hace 3 días, en la parada de Pantitlán, encontré otra nota, doblada bajo el limpiaparabrisas. Decía: sabemos que hablaste. Última advertencia. La niña sigue saliendo a las 2:15. No sé cómo no me desmayé. Sentí que la cabeza me zumbaba. Hoy fue diferente. Hoy no fui a trabajar. Saqué a mi familia de la casa y la llevé a un lugar seguro. No puedo decir dónde. Lo que sí puedo decir es que dejé la combi en una calle cerca de La Paz, con las llaves puestas y una carta dentro, detallando todo, con nombres, fechas, rutas, todo lo que vi, todo lo que callé. No sé qué va a pasar mañana, solo sé que esta vez no me quedé callado, porque si algo he aprendido es que el silencio también mata. Me llamo Carmelo, tengo 42 años y llevo casi media vida trabajando en la construcción. Cuando me preguntan qué hago, yo siempre digo que soy albañil, con orgullo. No porque el trabajo sea fácil ni bien pagado, sino porque es honesto. Lo que levanto con mis manos, ahí se queda, firme, visible. Pero lo que encontré en aquella obra de Texcoco, eso me persigue, aunque no haya dejado rastro. Todo empezó en un terreno periférico, al oriente del centro de Texcoco. La zona era polvorienta, medio abandonada, con calles de terracería y solares baldíos que la gente usaba para tirar escombro o basura. Ahí, junto a un canal seco y una fábrica vieja de blocks, nos tocó levantar una casa de 2 pisos para un tipo que, según él, venía de la ciudad pero quería vivir tranquilo.
Su nombre era Arturo, un hombre callado, con cara de abogado y zapatos caros que no combinaban con el lodo del terreno. Era de esos patrones que no hablaban mucho, pero uno aprendía rápido a no hacer preguntas. Llevábamos casi 2 semanas trabajando. Habíamos cavado las zanjas para el cimiento y empezado a levantar el muro de contención cuando, un lunes en la mañana, me tocó nivelar un área donde el patrón quería hacer un pequeño sótano. Fue entonces que di con una tapa de concreto enterrada, cubierta de tierra endurecida y raíces secas. Pensé que era una fosa séptica antigua. Al principio no dije nada, pero la curiosidad me pudo. Pedí una barreta y entre el joven Juanito y yo levantamos la losa. Era pesada y tenía marcas extrañas, como si la hubieran cerrado a la fuerza. El aire que salió era rancio, como de bodega encerrada. Apuntamos con la linterna de mi celular y vimos que era un pozo clausurado, poco profundo. Pero lo que había dentro no era agua ni basura, eran papeles, muchos papeles. Salté dentro, más por impulso que por lógica. Estaban húmedos, algunos rotos, otros pegajosos por la humedad. Cuando empecé a recogerlos, me di cuenta de lo que eran: credenciales del INE, docenas, cientos, con fotos de hombres, mujeres, gente de todas las edades. Algunas estaban rotas por la mitad, otras con marcas raras, como si les hubieran pasado fuego cerca. No entendía nada. También había papeles oficiales, copias de actas de nacimiento, incluso cartillas del servicio militar. Todo viejo, pero no tanto. A lo mucho, de hacía unos 5 o 10 años. Cuando salí del pozo, Arturo ya estaba parado junto a mí. No sé cómo se dio cuenta tan rápido, pero ahí estaba, con los brazos cruzados, sin decir palabra. ¿Qué es esto, patrón?, le pregunté, enseñándole una credencial que todavía tenía la foto intacta. No debiste abrir eso, fue lo único que dijo. Intenté bromear, como para aligerar el ambiente. Pues ya lo abrí. Parece que alguien tiró su papelería vieja aquí, dije, riendo nervioso. Arturo me miró fijo. Se acercó tanto que sentí el aliento a cigarro en la cara. Te voy a decir una sola vez, me dijo con esa voz baja que se usa para las amenazas serias. Si quieres terminar esta obra y seguir cobrando tu quincena, te callas. No viste nada, no abriste nada, y si dices algo, te tiramos ahí mismo, con ellos. Me reí. Más por inercia que por valentía. Está bien, patrón, está bien, dije, levantando las manos. No pasa nada. Pero algo dentro de mí se quebró en ese momento. Esa noche no dormí. Me fui al cuarto que rentaba con otros trabajadores y me quedé viendo al techo, escuchando los ronquidos de los demás. Tenía la imagen de esas credenciales en la cabeza, de esas caras congeladas en el tiempo. Pensaba en lo que había dicho Arturo. Te tiramos ahí mismo, con ellos. ¿A cuántos más habían tirado? ¿Y por qué? No soy valiente, pero tampoco soy pendejo. Sabía que si me metía más podía acabar mal, pero tampoco podía fingir que no vi nada. A la mañana siguiente, Arturo ya estaba en la obra desde antes de que llegáramos. Traía a 2 hombres que nunca habíamos visto. No eran trabajadores. Uno de ellos empezó a tomar fotos del pozo, mientras el otro sacaba los papeles y los metía en bolsas negras. Arturo solo miraba, serio. Cuando terminé mi jornada, me llamó aparte. A ti ya te lo dije, no se habla de esto. Si mañana decides no venir, es tu decisión. Pero no intentes hacerte el héroe. Asentí. No dije nada. Esa noche me fui al centro de Texcoco, a la zona del mercado, donde hay señal buena. Tomé fotos de lo poco que me quedó, una credencial que guardé en secreto y un recibo con el nombre de una mujer. Luego apagué el celular y lo escondí en un locker de una tienda que me rentaba espacio por 20 pesos al día. No me atreví a subir nada a redes, no me atreví a ir a la policía. Y si estaban involucrados también. El siguiente día no fui a la obra, tampoco el que siguió. El 4.º día, uno de mis compañeros me mandó un mensaje. Carmelo, mejor ni vengas. El patrón anda preguntando por ti y no se ve contento. No contesté. Me cambié de municipio. Conseguí trabajo en una construcción cerca de San Vicente Chicoloapan. Nadie me conocía ahí. Han pasado 6 meses. A veces me siento paranoico, pero otras, sé que hice lo correcto. Todavía tengo la credencial. No sé qué hacer con ella. He pensado ir a la prensa, pero me da miedo que no sirva de nada y que más bien me encuentren. Porque si Arturo me amenaza así, es porque sabe que puede hacerlo.
porque sabe que esa fosa no es la única, porque sabe que los muertos no hablan, y que los vivos como yo, a veces tenemos que aprender a callar para seguir respirando. Pero cada vez que me meto al baño en obra y veo mi reflejo en el espejo roto, me pregunto cuánto me falta para convertirme en uno más del montón, en uno más del pozo. Soy Miguel, tengo 24 años y llevo poco más de un año trabajando como repartidor en moto para una app de entregas en Texcoco. La rutina es simple: comida, mercado, farmacia, a veces uno que otro encargo extraño. A esta altura ya no me sorprende nada, o eso pensaba. Todo empezó una tarde cualquiera. Hacía calor, ese típico bochorno pegajoso que se cuela hasta por los poros. Había terminado una entrega en San Miguel Tocuila y me estacioné en la sombra de una tiendita para tomarme un Gatorade y revisar el siguiente pedido. Fue ahí cuando la vi. Una libreta negra, con la cubierta de plástico rayada, medio escondida en el compartimento bajo el asiento de mi moto. No era mía. Pensé que algún cliente o repartidor la había olvidado. La abrí sin pensar mucho, solo para ver si tenía un nombre o número de contacto. Pero lo que encontré me paralizó. Eran hojas llenas de nombres, direcciones y fechas. Solo nombres de mujeres. Algunos estaban tachados, otros subrayados, varios con notas al margen. Última vez vista en el paradero, zona poco vigilada, se mueve con su hermana. Más adelante, había croquis dibujados a mano, rutas por barrios de Texcoco, Las Américas, El Molino, San Felipe, hasta algunos puntos más al sur, como Coatlinchan. Cada página parecía más meticulosamente planeada que la anterior. No eran simples apuntes, eran registros, mapas mentales de alguien que conocía la zona al dedillo. En la última hoja, doblada y medio suelta, leí una frase que me provocó un nudo en el estómago. Próxima, miércoles, a las 20:30 horas, esquina Zaragoza y Fray Pedro de Gante. Cabello rojo, tatuaje de flor en la muñeca. Ese miércoles, era hoy. Guardé la libreta, sin saber bien por qué. Me temblaban los dedos. Llamé a un amigo policía, Toño, y le conté por encima, sin dar demasiados detalles por teléfono. Me pidió que lo viera en la comandancia al terminar mi turno. Acepté, pero con la cabeza hecha un lío. Esa noche, poco después de las 8, empecé a notar algo raro. Había terminado mi último pedido y ya me dirigía a casa cuando sentí que una camioneta me seguía. No era paranoia, doblaba donde yo doblaba, frenaba si yo frenaba, blanca, sin placas, polarizada. Intenté despistarla metiéndome por calles estrechas cerca de la zona de la Feria del Caballo, pero no se despegaba. No tocaba el claxon, no se acercaba demasiado, pero siempre estaba ahí, como una sombra. Cuando llegué a la esquina de Zaragoza con Fray Pedro de Gante, la vi, la chava del tatuaje. Estaba parada con su mochila colgando, mirando el celular. Su cabello rojo era imposible de ignorar. Su silueta estaba justo como en la descripción de la libreta. Y la camioneta blanca se detuvo a una cuadra, con las luces apagadas. No lo pensé. Me bajé de la moto y me acerqué a ella. Oye, perdón, ¿te llamas Mariana? Me miró con desconfianza, pero asintió lentamente. Sí, ¿nos conocemos? No, pero... Escucha, no te espantes. Tienes que irte de aquí, ahora. Hay alguien siguiéndote. No es seguro. Abrió los ojos como platos. Retrocedió un paso. ¿Qué? ¿Tú quién eres? Saqué la libreta del compartimento de la moto y se la mostré. No la tomó, pero leyó un par de líneas. Su cara se descompuso. Dio media vuelta y echó a correr. La camioneta arrancó. Giró lentamente hacia nosotros. Me subí de un salto a la moto y aceleré tras Mariana, que corría por la acera como alma que lleva el diablo. Logré alcanzarla y le grité que se subiera. Dudó, pero lo hizo. Justo a tiempo. La camioneta venía detrás, sin luces, pero con una velocidad que no dejaba lugar a dudas. Nos metimos por una calle lateral, luego otra. Fui zigzagueando entre colonias hasta salir hacia la carretera vieja rumbo a Chiconcuac. No sabía bien a dónde iba, solo quería alejarnos. Cuando por fin perdí de vista las luces traseras, detuve la moto frente a una tienda cerrada. Mariana se bajó sin decir palabra, temblando. ¿Quiénes eran?, me preguntó finalmente, casi en susurro. No lo sé, pero esto no es cualquier cosa. Es una lista, no eres la única. Hay más nombres. Llamé a Toño, le conté todo. Nos pidió que lo viéramos en la gasolinera de Tepetlaoxtoc. Llegamos media hora después. Toño y otro oficial estaban ahí.
esperándonos con los rostros tensos. Les entregué la libreta. No dijeron mucho, solo que era mejor que no habláramos con nadie del asunto, ni siquiera con otros policías. Hay nombres aquí que no deberían estar, dijo Toño, hojeando las páginas con cuidado. Vamos a investigar, pero te lo digo como compa. Aléjate de esto. Ya salvaste una vida. No te metas más. Mariana se fue con los oficiales. Le ofrecieron protección temporal. Yo regresé a casa sin saber si había hecho bien o mal. Esa noche no dormí. La libreta no era cualquier cosa. Y si alguien había notado que la había encontrado, era solo cuestión de tiempo para que volvieran. Al día siguiente, revisé mi moto. Todo parecía normal, hasta que noté que uno de los tornillos del portaequipaje estaba flojo. Lo quité con cuidado y dentro encontré un pequeño GPS envuelto en cinta negra. Me recorrió un sudor frío. No me habían seguido por error. Me estaban rastreando. Desde antes, tal vez desde que empecé a trabajar ahí. Lo llevé directo con Toño, sin hablar con nadie más. Me pidió que cambiara de moto, de ruta, incluso de domicilio por un tiempo. Seguí su consejo. Me mudé a otro estado con la ayuda de un primo. Vendí la moto por piezas. Me cambié el nombre en la app de repartidores, borón y cuenta nueva. A veces pienso en Mariana. No sé qué fue de ella. Tampoco sé si la libreta sirvió para algo más. Pero cada vez que veo una camioneta blanca sin placas o un rostro nuevo entre los clientes, no puedo evitar revisar 2 veces los espejos. Porque en Texcoco, entre calles estrechas y rutas perdidas, descubrí que hay cosas que no deberían saberse, y una vez que las encuentras, ya no hay vuelta atrás. Me llamo Mariana Ortega, y desde hace más de 10 años he sido activista por los derechos de las mujeres en el Estado de México, sobre todo en la zona de Texcoco. Trabajo en una pequeña organización que ayuda a familiares de desaparecidas. No somos muchas, pero hacemos ruido. Por eso, cuando me llegó la primera foto, supe que no era una equivocación. La imagen venía impresa en papel mate, en un sobre sin remitente, dejado sobre la banqueta frente a la puerta de la oficina. No había ninguna nota, solo una sola fotografía. El rostro de una joven de unos 17 años, con una expresión entre confusa y asustada. Detrás de ella, difuso, un muro de ladrillo sin repellar y una silla metálica oxidada. Pensé en un anónimo de algún familiar sin recursos, o quizá una denuncia encubierta, pero no tenía ninguna marca ni indicio de quién la había enviado. La guardé. Pasaron 3 días, y llegó otro sobre, esta vez con 2 fotos, una de la misma chica, pero en otra posición, y otra de una joven diferente, con el mismo fondo. Ambas miraban directo a la cámara, ninguna sonreía. Empezaron a llegar con más frecuencia, casi cada 2 días. Para cuando tenía 8 sobres, ya había más de 12 jóvenes distintas en las fotos. Algunas lucían muy jóvenes, otras podrían haber tenido poco más de 20. Lo más perturbador no era su expresión de miedo, ni el entorno precario, sino el hecho de que varias de ellas ya estaban registradas como desaparecidas en nuestra base de datos. Y otras no. Eso era aún peor. Fui al Ministerio Público de Texcoco con la primera tanda. Pedí hablar con quien estuviera a cargo de los casos de desaparición. Me pasaron con un agente de unos 40 y tantos años, cabello con entradas marcadas y camisa con el botón superior desabrochado. En su placa se leía Hugo Alcántar. ¿Y cómo dice que obtuvo estas fotos?, me preguntó mientras las hojeaba sin mucho interés. Le expliqué lo del sobre, lo del buzón, los rostros reconocibles. Apenas levantó la ceja. Bueno, señora Mariana, esto puede ser montaje, Photoshop, usted sabe cómo son las redes. ¿Qué quiere que hagamos? Sentí un calor subir por mi garganta. Lo miré fijamente. Quiero que verifiquen, que crucen las imágenes con los archivos, que busquen los fondos, que no las desechen. Hay niñas aquí. Algunas están fichadas como desaparecidas. Hizo un gesto con la mano como espantando un mosquito y recogió las fotos en una carpeta. Dijo que me llamarían. No lo hicieron. Una semana después, recibí otra tanda, pero esta vez venía con algo más. Una hoja impresa en letra Arial, en mayúsculas. Ya no te metas, o saldrás en la siguiente foto. Ahí fue cuando decidí ir por mi cuenta. Volví a examinar cada detalle de las imágenes. Uno de los muros tenía una marca, una línea roja, vertical, como si alguien hubiera medido algo. En otra imagen, a lo lejos, se veía una lámina curva oxidada.
Texcoco está lleno de talleres abandonados, de bodegas viejas por la zona de San Bernardino, La Purificación o Camino a la Mina. Pasé 2 semanas recorriendo esos lugares en mi coche viejo. Me bajaba con cuidado, tomaba fotos, grababa videos. Me volví paranoica. Una vez, vi una camioneta blanca con los vidrios polarizados seguirme durante varios kilómetros, hasta que giré bruscamente hacia la carretera a Chapingo y logré perderla. Fue una tarde de martes cuando lo encontré. Un taller de lámina oxidada, medio oculto entre árboles secos y una tapia caída. Todo coincidía. La silla, la pared, las manchas de humedad en el suelo. Intenté entrar, pero estaba encadenado. Así que tomé fotos, videos y salí corriendo. Esa misma noche volví al Ministerio Público. Pedí hablar con cualquier agente, con quien fuera. Me atendió un joven pasante. Le mostré las imágenes nuevas, le hablé del lugar, me dijo que esperara. Cuando la puerta de la oficina se abrió, mi estómago se apretó como una trampa oxidada. Era el mismo agente, Hugo Alcántar. Me sonrió como si fuéramos viejos amigos. Vaya, señora Mariana, qué gusto verla de nuevo. Lo supe antes de que sacara la carpeta, antes de que me ofreciera asiento, antes de que tomara una de las fotos y la deslizara sobre el escritorio, en dirección hacia mí. Era una de las primeras, la imagen de una joven con blusa roja, con el muro detrás. Y a la izquierda de la imagen, ahí estaba él mismo. Su perfil, ligeramente desenfocado, pero inconfundible. El mismo bigote delgado, el mismo peinado, el mismo gesto neutral que ahora me dirigía. No sabía que ya había visto esta imagen, dijo, girando la carpeta hacia sí. No respondí. Me limité a tomar mi bolso, fingir una sonrisa forzada y decir que me había equivocado, que había confundido la ubicación, que quizás era otra cosa. Salí caminando con calma del edificio, no corrí. Eso sería admitir que sabía algo, que había visto algo. No volví a casa esa noche. Me fui directo al Distrito Federal, a casa de una amiga periodista. Le conté todo, le dejé las imágenes, los videos, una carta, por si me pasaba algo. No me pasó. Pero a los 3 días, la noticia explotó. El escándalo estalló gracias a la publicación anónima de un blog que enlazaba imágenes, nombres y hasta archivos de GPS. Se hablaba de una red de trata de personas operando con complicidad de varios funcionarios en Texcoco. Hugo Alcántar era el nombre más repetido. Las fotos estaban allí, la mía no. Tuve que desaparecer por un tiempo, cambiar de teléfono, usar rutas diferentes. Nunca me lo dijeron directamente, pero supe que alguien del propio Ministerio Público había filtrado la información. Quizá un pasante, quizá alguien que también sabía lo que estaba pasando. El taller fue allanado, encontraron ropa, restos de comida, indicios de encierro, pero no a las chicas, solo el rastro, como siempre. Yo sigo viva, eso es lo que importa. Y cada vez que recibo un sobre, cada vez que veo una nueva imagen, sé que todavía hay alguien que confía en que no me voy a callar, y no lo haré, jamás. La última vez que vi a mi hermana fue el jueves por la noche. Se despidió como siempre, con esa sonrisa medio distraída, asegurándome que estaría bien. Se fue a casa de su amiga en la colonia San Pedro, en Texcoco, a solo unos 15 minutos en combi desde el centro. Era su trayecto habitual. Le gustaba esa independencia, tomar el transporte público sin depender de nadie. Pero esa noche, algo cambió. Yo me quedé viendo la televisión, sin pensar demasiado en la hora. Cerca de las 11, le mandé un mensaje. No respondió. Pensé que ya estaría dormida. Pasó media hora y volví a escribirle. Nada. Fue entonces cuando algo dentro de mí se activó. La conocía. Si no contestaba era porque algo estaba mal. Abrí la aplicación de rastreo que teníamos por seguridad, una de esas apps que compartes con tus seres cercanos para estar tranquilas. El punto azul del GPS seguía activo. Pero no estaba en casa de su amiga. Estaba en una zona industrial, al norte de Texcoco, cerca del entronque a la autopista, donde apenas hay bodegas, terrenos baldíos, talleres mecánicos cerrados y puestos de tacos abandonados. Me costó reconocer la ubicación exacta, pero algo me dijo que no podía esperar. Tomé mi chamarra, mi navaja de bolsillo, esa que me dio mi papá cuando aprendí a andar sola, y salí sin pensar demasiado. El taxi me dejó cerca del punto. No quise decirle la dirección exacta al chofer, solo le pedí que me dejara en una calle transitada, cerca de una tienda Electra cerrada, en la avenida Morelos. Caminé el resto con el celular en la mano, siguiendo el punto azul.
No había luz en las calles, solo la de algunos focos parpadeantes. Pasé junto a una combi abandonada, grafiteada, con las llantas pinchadas. Me pregunté si ella había ido en una igual, si fue allí donde la tomaron. El GPS me llevó a un lote cerrado con una reja oxidada. Detrás se alzaba una bodega enorme, sin ningún letrero. Tenía un par de cámaras de seguridad viejas y una puerta metálica apenas entreabierta. Sentí la garganta seca. El punto azul estaba allí dentro. Sabía que nadie más vendría. La policía no iba a tomarme en serio con solo una ubicación. Si quería encontrar a mi hermana, tenía que entrar. Me deslicé por el hueco. Lo primero que sentí fue el olor, gasolina, sudor y algo más. Un tufo denso, como de carne rancia. Dentro, la bodega estaba dividida por estructuras improvisadas, como cubículos hechos con triplay. No había luz, solo una lámpara colgando en el centro, balanceándose con un chirrido que parecía burlarse de mí. Escuché pasos. Me escondí detrás de una pila de costales. Por un hueco, vi a un hombre flaco, moreno, con una gorra de los Rayados. Caminaba con una linterna y un radio. No parecía buscar algo en particular, solo vigilaba. Cuando se alejó, me deslicé hacia el punto del GPS. Estaba a unos metros, según la pantalla. Había una oficina al fondo, una especie de cabina con ventanas pintadas. Me acerqué. La puerta estaba cerrada, pero desde dentro salía una luz tenue. Escuché murmullos. Pegué la oreja. Alguien hablaba por teléfono. Ya tengo 3 más. Para la madrugada ya están listos. Las combis no fallan, jefe. Sentí que me faltaba el aire. Mi hermana estaba dentro de un sistema, de algo más grande que un simple secuestro. Rodeé la oficina. Encontré una ventana rota, cubierta por una lona. La levanté apenas y vi a mi hermana. Estaba sentada en una silla de plástico, con las manos amarradas con cinchos. Tenía la cara sucia y una venda en la boca. Junto a ella había otras 2 chicas, más jóvenes. Ninguna lloraba, solo temblaban. No pensé, no planeé. Saqué la navaja, empujé la puerta trasera con fuerza y entré. El tipo que estaba en la llamada no me vio venir. Le clavé la navaja en el muslo con toda la fuerza que pude. Gritó, pero yo ya estaba desatando a mi hermana. «¡Corre!», le dije, cortando sus ataduras. Las otras chicas se quedaron paralizadas. Ella las tomó del brazo y tiró de ellas. No sabíamos cuántos hombres más había en la bodega, pero no podíamos quedarnos. Corrimos. El tipo herido gritaba insultos y amenazas detrás de nosotros. Logramos salir por donde había entrado. Corrimos hasta la avenida Morelos, sin mirar atrás. Una patrulla pasaba justo en ese momento. Le grité al policía, como una loca. Le mostré el celular, le señalé la bodega. No sé cuántos agarraron, tal vez ninguno, pero las chicas estaban a salvo. Mi hermana estaba viva. Nunca me dijeron cuántas habían pasado por esa bodega. Solo supe, por un agente que me dio las gracias en voz baja, que no era la primera vez que usaban combis piratas para reclutar mujeres. Las metían ahí, les quitaban los celulares, pero esta vez algo salió mal. El celular de mi hermana no se apagó, no lo destruyeron. Tal vez pensaron que ya lo habían hecho. Han pasado 3 meses. Mi hermana ya no se sube a combis, yo tampoco. Ahora llevamos gas pimienta y hablamos todos los días antes de dormir. Seguimos con nuestras vidas, como podemos, pero cada vez que paso cerca de una bodega vacía, o cuando veo una combi blanca con franjas verdes, no puedo evitar apretar los dientes y preguntarme cuántas más no han tenido la suerte de tener una hermana que no supo quedarse quieta. Compramos la casa en preventa porque nos pareció una oportunidad imposible de ignorar. Era nueva, ubicada en una privada en Texcoco, a unos 10 minutos del centro, cerca de escuelas, con acceso rápido a la carretera y un precio que, sinceramente, parecía una broma. Mi esposa y yo veníamos de años de rentar en departamentos pequeños en la Ciudad de México. Así que cuando vimos el anuncio en redes sociales y nos acercamos al desarrollo, no lo dudamos. Era una zona que apenas se estaba levantando, con apenas 5 casas construidas cuando firmamos el contrato. Nos prometieron que la privada tendría vigilancia, parque, juegos para los niños y hasta una tiendita comunitaria. Sonaba a vida tranquila, lo que siempre habíamos querido. Nos entregaron la casa a principios de octubre. Era pequeña pero funcional. Sala, comedor, cocina, 3 recámaras y un jardincito trasero. La privada aún estaba en obra negra, con montones de grava y arena
arena en las esquinas, y los trabajadores entraban y salían todo el día. Nos instalamos lo mejor que pudimos mientras llegaban más familias. La primera semana todo fue normal. Conocimos a los vecinos más cercanos, aunque la mayoría venía solo a supervisar sus casas, pues todavía no se mudaban. Había una señora mayor que vivía sola enfrente, la señora Yolanda, que nos recibió con una sonrisa medio tensa, como si no supiera si alegrarse o advertirnos de algo. El día 10 fue cuando empezó lo raro. Volvimos del centro, donde habíamos ido a comprar despensa, y al llegar notamos que había algo clavado en la puerta. Era una cruz de madera tosca, clavada justo en el centro de nuestra entrada con un clavo oxidado. No era una cruz cualquiera, tenía nuestro apellido, Montiel, tallado con navaja. A su lado, una cuerda de Ixtle colgaba como si fuera un lazo cortado a la mitad. Me quedé paralizado. Mi esposa bajó del coche con el niño en brazos y al verla, soltó un grito ahogado. Intenté calmarla, le dije que seguramente era una broma pesada, pero ella sabía lo que yo también sabía. Eso no era una broma, no en un lugar como ese. Quité la cruz a golpes, tiré el clavo al bote de basura y la quemé en el patio trasero esa misma noche. No llamé a la policía. ¿Qué les iba a decir? ¿Que alguien dejó una cruz con mi apellido en la puerta y que eso me parecía una amenaza? Me iban a mandar a dormir. Esa noche no dormimos bien. El niño se despertaba a cada rato y mi esposa no dejaba de preguntarme si creía que nos habían marcado. Esa palabra usó, marcado. Al día siguiente fui a hablar con la señora Yolanda. Me miró con una expresión que nunca voy a olvidar, ni sorpresa, ni miedo, sino resignación. Ya empezaron, dijo simplemente. Ya les tocó a ustedes. Me invitó a pasar a su casa, que olía a incienso, y me ofreció un café. Entonces me contó lo que nadie nos dijo cuando compramos la casa. Ese terreno antes era un ejido, tierra comunal que llevaba años en disputa entre varias familias del pueblo y algunos inversionistas que, según ella, se lo habían apropiado con ayuda de papeles falsos. El conflicto había terminado mal. Uno de los ejidatarios originales fue encontrado muerto cerca de lo que hoy es la entrada de la privada. Nunca se resolvió el caso. Desde entonces, me dijo, las familias que llegan nuevas, las que no saben, siempre reciben una señal. A algunos les dejan gallinas muertas, a otros, marcas en las bardas. A ustedes, les tocó la cruz. Intenté racionalizarlo. Pensé que eran historias de pueblo, exageraciones. Pero los días siguientes comenzaron a acumularse cosas extrañas. Una madrugada, los perros de toda la privada comenzaron a ladrar al unísono. Cuando salí al patio trasero, vi a lo lejos, más allá de la malla ciclónica, un grupo de personas paradas, sin moverse. No hacían nada, solo estaban allí, en silencio, mirando hacia las casas. Llamé a seguridad. Me dijeron que no había nadie en los alrededores, pero lo vi. No puedo olvidarlo. Empezamos a vivir con miedo. Salíamos poco. Las noches eran eternas y el niño empezó a decir cosas raras. Que no quería ir al jardín porque la tierra olía feo. Una vez, mientras jugaba con tierra, desenterró un pedazo de madera con letras talladas. Eran iniciales, pero ninguna que reconociera. Una tarde, mientras salía del desarrollo, un hombre me detuvo en su camioneta. Era moreno, de unos 60 años, con sombrero y rostro curtido por el sol. ¿Usted vive ahí?, preguntó sin rodeos. Sí. ¿Por? Ese terreno no es suyo, no es de nadie que lo haya comprado, es nuestro. Se lo robaron a mi padre y a mi abuelo. Me mostró un documento viejo, amarillento. Aquí están los nombres. Montiel no está entre ellos. Le dije que había comprado legalmente. Me respondió algo que me heló. No estamos hablando de papeles, estamos hablando de sangre. No volví a verlo, pero desde entonces cada día era más tenso. Una noche rayaron nuestro coche, otra, alguien rompió el medidor de luz, y una mañana encontramos una cabeza de borrego colgada en la reja. Hablé con el desarrollador. Me respondió con evasivas, que era un caso aislado, que revisarían la seguridad, que no nos preocupáramos. Pero nadie hizo nada. Pasamos 3 meses en ese estado de terror contenido, hasta que una noche escuchamos pasos en la azotea. No eran ratas, eran pisadas humanas. Llamé al número de emergencias, pero nadie respondió. No tenía señal. Me armé con un bate y subí.
No encontré a nadie, pero había huellas en el cemento húmedo. Esa noche mi esposa me suplicó que nos fuéramos. Al día siguiente, nos fuimos a casa de su hermana. Contraté a un abogado para intentar devolver la casa. El desarrollador desapareció. La empresa quebró. Nadie se hizo responsable. Nos quedamos sin ahorros, sin casa, y con un miedo que aún hoy nos acompaña. Lo último que supe fue por la señora Yolanda, a quien fui a visitar un año después. Me dijo que la casa seguía vacía, que nadie quería vivir allí, que a veces se escuchaban voces por las noches. No le creí, pero tampoco volví. Nunca entendí del todo lo que pasó. Solo sé que esa cruz, clavada en la puerta, fue el inicio de algo que no supimos cómo detener. Y que aún hoy, cuando escucho el nombre de Texcoco, algo dentro de mí se cierra como una puerta sellada. Nunca me ha gustado hablar de esto. En el rancho las cosas se saben, se murmuran, se exageran, y a veces, lo que uno ve, es mejor guardárselo. Pero ya no puedo quedarme callado. Lo que vi esa madrugada cambió mi vida, y aunque salí vivo, ya no soy el mismo. Fue en Texcoco, donde nací y donde siempre he vivido. Me llamo Pedro, y tengo 58 años. Tengo mis tierras cerca del canal de riego, en la zona de la purificación, más para allá del último tramo de carretera que conecta con la autopista. Todos los días me levanto antes del amanecer, reviso la milpa, checo los canales, veo que no se haya metido gente o animales a echar a perder lo sembrado. Esa madrugada me levanté más temprano de lo normal. Serían como las 4:30. No podía dormir por un dolor en la rodilla, así que decidí darme una vuelta. Agarré mi lámpara de mano y me fui caminando por el sendero junto al canal. El cielo todavía estaba oscuro, con apenas una línea naranja asomando detrás de los cerros. Fue ahí, en una curva del canal, donde los vi. 2 hombres, uno alto, delgado, con una chamarra de mezclilla clara, el otro más bajo, ancho de espaldas, con gorra. Estaban sacando bultos de la caja de una camioneta vieja, una Nissan blanca, con placas del Estado de México, pero sucia hasta no verse los números. Los bultos estaban envueltos en bolsas negras de plástico, de esas gruesas que se usan para la basura industrial, y los arrojaban con fuerza al agua, como si quisieran que se hundieran de inmediato. Me escondí entre los mezquites y apagué la lámpara. Desde ahí, escuché como el hombre de la gorra le decía al otro: «Échalos todos de una vez, entre más rápido, mejor». No alcancé a ver bien sus caras, pero la forma en que se movían, rápida y coordinada, me dejó claro que no era la primera vez que hacían eso. Fueron como 4 o 5 bultos. No hacían ruido al caer, solo un golpe sordo contra el agua, y luego el silencio. Después de lanzar el último, cerraron la caja, subieron a la camioneta y se fueron por el camino de terracería rumbo a Chiautla. Me quedé quieto unos minutos. Quería pensar que eran animales muertos, basura, pero no. Había algo en la forma en que los envolvían, en el cuidado con que los lanzaban, algo que me heló la sangre. Volví a casa casi corriendo, cerré la puerta con seguro y no salí más ese día. Al amanecer siguiente, mientras tomaba mi café con pan frente a la cocina, escuché el motor de una camioneta. Me asomé por la ventana y ahí estaba, la misma Nissan blanca, estacionada justo frente a mi casa, con el motor encendido. Uno de los hombres bajó. Era el de la chamarra de mezclilla, ya sin gorra. Tendría unos 35 años, pelo corto, ojos hundidos. Caminó hacia mi portón despacio, como quien viene a cobrar una deuda sabiendo que nadie se va a negar. Traía un machete en la mano. No lo escondía, no lo usaba como herramienta. Lo cargaba como quien lleva un mensaje, y entonces sonrió. No dijo nada, solo me miró directo a los ojos desde el otro lado de la reja, con esa sonrisa seca, como burlona, y con el machete colgando en su costado, dio 2 golpecitos suaves en el portón con los nudillos y regresó a la camioneta. Se fueron. Esa fue su forma de decirme que sabían que yo los vi. No dormí esa noche, ni la que siguió. Me la pasé con la escopeta cargada junto a la cama, el celular en mano con el número de emergencias marcado, sin atreverme a dar el último paso, porque en este país uno sabe cómo funciona la ley, y también sabe que a veces mejor te haces el ciego. Pero no pude más. 2 días después, fui con el delegado del pueblo. Le conté lo que había visto, pero sin dar muchos detalles. Él me miró, pálido, y solo me dijo: «Ya no andes por ese canal, Pedro, y si puedes, vete unos días». Lo hice. Me fui con una tía a Pachuca.
Regresé una semana después, pensando que ya todo habría pasado. Pero no. En la puerta de mi casa había una bolsa negra, amarrada con cinta. Pensé en no abrirla, en tirarla al canal, pero la curiosidad me ganó. Adentro había un machete oxidado y una foto mía, recortada, pegada sobre un pedazo de cartón. No hice denuncia, no fui con la policía, solo me deshice de todo y tomé una decisión. Vendí el terreno, me mudé a otro ejido, más lejos, más solo. Cambié de número, de vida. Desde entonces no me acerco a ningún canal, no por el agua, no por los animales, sino porque sé que en esas aguas hay cosas que no deben saberse, porque aquí en México hay veces que ver es una sentencia. Nunca había estado tan lejos de casa con tan poco. Solo traía una mochila con ropa, una identificación vencida y la certeza de que si me quedaba un día más con Esteban, el padre de mis hijos, probablemente no viviría para contarlo. Había llegado a Texcoco en una camioneta desvencijada que recogía mujeres en riesgo. La trabajadora social que me contactó en la sala de urgencias dijo que era una casa de protección, un lugar seguro para víctimas de violencia. Me pidió que no preguntara mucho, que la discreción era vital. La casa estaba en una calle empedrada, sin nombre visible, entre talleres de herrería y una bodega de materiales. Desde fuera parecía una vecindad vieja, con una fachada color crema deslavada por el sol y un portón metálico que apenas se sostenía. Nada que indicara que era un refugio, lo cual, supongo, era parte del punto. Adentro había otras 5 mujeres. 2 no hablaban. Otra, Carmen, tenía una cicatriz en la mejilla y la mirada apagada. Desde el primer día me advirtió: aquí nadie te va a lastimar, pero tampoco te van a cuidar. Pensé que exageraba, hasta que pasaron los días y me di cuenta de que no había personal médico, ni psicólogas, ni seguridad. Solo una mujer mayor que nos traía despensa y cobraba con tarjetas del DIF. Le decíamos Doña Irma. Nunca se quedaba más de 15 minutos, no había cámaras, nadie nos vigilaba. Al principio lo tomé como un alivio, por fin podía dormir sin el temor de que Esteban entrara a golpearme por no calentarle la comida. Pero luego, esa calma se sintió hueca, como una barda sin cimientos. No era protección, era abandono. La tercera noche, me desperté con la puerta del cuarto entreabierta. Juraría haberla cerrado por dentro. No escuché pasos, ni ruidos, solo esa grieta de luz del pasillo que entraba como cuchillo. Me levanté y empujé la puerta. Nadie afuera. Cerré de nuevo. Pensé en el viento, en mis nervios. A la semana, otra mujer llegó. Tenía apenas 19 años. Se llamaba América y venía de Chalco. La recibió Doña Irma, la metió a un cuarto al fondo y luego se fue sin más. América no volvió a salir. Le dejaban comida en la puerta y alguien la recogía, pero nunca la vimos. Carmen dijo que eso pasaba a veces. A veces solo se quedan encerradas. A veces no vuelven a salir, me dijo, como quien habla del clima. Pasaban los días y el sueño se volvió difícil. Me costaba confiar. A veces sentía pasos en la madrugada, crujidos en los techos. Otras veces me parecía oír que alguien intentaba abrir mi puerta. No quería preguntar, no quería parecer débil. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, abrí los ojos y vi la silueta de alguien dentro de mi habitación. No era una sombra, era un cuerpo. Estaba parado al pie de mi cama. No grité, no pude, solo me senté lentamente, respirando con dificultad. La figura dio un paso. En la penumbra, vi que era un hombre, alto, no llevaba zapatos, su pantalón estaba sucio. ¿Quién eres?, logré decir, apenas en un susurro. No respondió. Dio otro paso. Salí de la cama de un salto, tropezando con la silla donde tenía mi mochila. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. No con seguro. Cerrada desde afuera. Él se quedó ahí, sin moverse, como si esperara algo. Golpeé la puerta, grité el nombre de Carmen. Nadie respondió. Me giré hacia él, temblando. Estaba a punto de gritar de nuevo cuando vi que se dio media vuelta. Caminó hacia la esquina más oscura del cuarto y desapareció. No por arte de magia. Se metió por una puerta que yo juraba no existía. Una puerta falsa, cubierta con una cortina. Me acerqué, encendí la lámpara de mano que guardaba en la mochila. Corrí la tela. Había una puerta, sin pomo, solo una rendija. Por allí escapó. Me arrodillé, intenté mirar por debajo. Nada. Oscuridad total. Al día siguiente le conté a Carmen.
Me miró con tristeza, como quien ya ha pasado por eso. Ese hombre entra cada tanto, a unas les habla, a otras no, algunas no vuelven a despertar. Nunca lo hemos visto salir por la puerta principal. ¿Y nadie hace nada? ¿Quién? Aquí nadie responde. No hay policías, no hay cámaras, no hay Dios. Pensé en irme, pero ¿a dónde? ¿Con Esteban? Esa noche no dormí. Me quedé en vela, cuchillo en mano, esperando que regresara, pero no volvió. A la semana, América desapareció. Doña Irma vino a limpiar su cuarto, no llamó a nadie, no preguntó nada, solo nos dijo, a veces se van, y hay que dejar que se vayan. Esa fue la última noche que pasé ahí. Al amanecer salí por la puerta sin decir nada, caminé hasta la central, tomé un camión a Puebla, donde vive una tía que no me quiere pero al menos no me va a matar. No he vuelto a hablar de la casa, no con la policía, no con trabajadoras sociales, no con nadie, porque entendí que no era un refugio, era una trampa sin rejas, y en Texcoco nadie escucha, nadie ve, pero yo estoy viva, y eso, en mi historia, es lo único que importa.